Paredes, Sí. escúcheme bien. Sí. No cuesta nada decir, cuando Rampa te está llamando, yo estuve escuchando en todo momento que te estaba llamando por ahí, cuando tenés un segundo, Rampa mantener, te llamo como 5 veces. Ajá. Ni siquiera dice Rampa, manteneme o 2 minutos, ¿me entendés? Sí. Así que traten de hablar entre ustedes, ahí coordinen. Se le va a explicar cómo es el trabajo de controlador. Rampa, porque primero están las aeronaves. Ya lo sé. O sea, estoy diciendo, no me estoy justificando, estoy diciendo cuál es mi trabajo. Trate de entender lo que le estoy diciendo. Te entiendo. No le estoy llamando de Yo no puedo contestar, estoy ocupado. Estoy dando un consejo. Usted me da un consejo, si es controlador, usted es controlador. A todo esto el controlador está Me trabajando. parece. Sí. Me viene a ver, ¿sabes? Ahora no puedo, si yo tengo que estar mandando el servicio. Cuando termine el turno me viene a ver. ¿Saben cómo terminó la historia? Con varios días de arresto para el controlador. O sea, un teniente comete una infracción grave que ha causado muchos accidentes y el sancionado es quien se lo hace notar. O sea, un approach más psicótico a la seguridad de vuelo que este va a ser difícil encontrar. Tragedia aérea en Fray Bentos. Representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas se refirieron a la caída del avión DC-9 de Austral. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas pidió que no se divulguen hipótesis relacionadas con el accidente del avión de Austral en el que murieron 74 pasajeros y los tripulantes el viernes pasado en Uruguay. APLA descartó que la tragedia haya sido originada por un error del comandante. El vuelo se inicia al mando del comandante Jorge Césare y el primer oficial Horacio Núñez, dos pilotos de mucha experiencia e intachables antecedentes en el simulador. Si bien había algunas zonas de tormenta, los pilotos pudieron rodearlas sin problema. Sus conversaciones eran normales y relajadas. Los primeros síntomas de formación de hielo aparecen como unas fuertes descargas estáticas que se escuchan en las comunicaciones. Las mismas se producen por formación de hielo en las antenas de las radios. Era imposible para los pilotos determinar su posición, ya que el avión no poseía equipos de navegación que no fueran los que dependen de radioayudas terrestres. El borde Gualeguaychú, que era la única ayuda a la navegación, no funcionaba, como toda vez que llueve o hay tormenta, porque las filtraciones de agua hacen que se inunde. Es exactamente en esos días cuando más se necesita, porque en los días despejados se ve con claridad el curso del río Uruguay. Cuando un avión entra en una nube a una temperatura entre 0 y menos 15 grados centígrados, se forma hielo en todas las superficies que ofrecen resistencia al avance, entre ellas los bordes de ataque de las alas, de la cola, la toma de aire de los motores, las antenas y los tubos pitot, que son los tubos del velocímetro. Es por eso que un sistema de calefacción deshiela todas las superficies en las que el hielo podría ser crítico. El velocímetro funciona con un tubo que toma aire e infla un diafragma. A mayor velocidad, más se infla el diafragma. Cuanto más se infla el diafragma, más alta es la indicación de velocidad. El tubo pitot del velocímetro también está calefaccionado, porque si se forma hielo, disminuye la entrada de aire y por lo tanto disminuye la indicación de velocidad. A partir de un grave accidente ocurrido en el año 74 en los Estados Unidos, se tornó obligatoria la instalación de una alarma de color ámbar claramente visible frente al piloto, toda vez que la calefacción del tubo pitot del velocímetro no estuviera funcionando adecuadamente, advirtiéndole de este modo al piloto que su indicación de velocidad no es confiable. Esto es así porque en el avión no se tienen sensaciones físicas como en un auto que nos indiquen una velocidad aproximada. A pesar de esto, el avión de Austral fue matriculado por Fuerza Aérea sin esa alarma. Como consecuencia de la formación de hielo en el tubo pitot, empezó a caer la velocidad indicada. Sin embargo, la velocidad real era la normal de crucero. Como la velocidad seguía cayendo, comenzaron a aplicar potencia. Aún así, no recuperaba. Es entonces cuando empiezan a pedir descenso, sin obtener respuesta alguna por parte de Seiza Control. Ese día, en el libro de guardia de Seiza se habían anotado problemas con las comunicaciones. Sin embargo, la Junta Uruguaya prefirió decir que los problemas de recepción eran del avión. El tercer pedido de descenso es muy enfático, denotando la urgencia del caso. De todos modos, el avión había empezado a descender en un intento de aumentar la velocidad, que para ellos, según la indicación, había bajado a límites peligrosos. Sin embargo, el avión se aceleraba mientras los pilotos creían que perdían velocidad. Es entonces que, tal y como fueron instruidos por Austral, para evitar la pérdida de sustentación sacan los slats, que son unos chapones que se despliegan desde el borde de ataque del ala para aumentar la sustentación.
En ese preciso instante el comandante se da cuenta que algo pasaba con los velocímetros. En el voice recorder se escucha: "Para gordo, me parece que se trabaron los velocímetros". Al sacar slats a una velocidad real tan alta, uno de ellos se desprendió del ala, generando una asimetría que hizo que el avión entrara en una espiral escarpada, sin que los pilotos pudieran hacer nada por evitarlo. Durante su caída, al cruzar los 5.000 metros en vuelo descontrolado, la velocidad indicada saltó de 380 a 840 km por hora en solo 3 segundos. Esta es la prueba más contundente del engelamiento del tubo pitot del velocímetro, ya que no hay medios físicos para imprimirle semejante aceleración a un avión. Solo la desobstrucción brusca del tubo pitot puede explicar un salto semejante en la velocidad indicada. La Nación afirmó que él como piloto no hubiera salido, si hubiera estado en el lugar del capitán de la nave. Con la experiencia de vuelo que tiene el presidente de la Nación, creemos que es muy razonable que él no hubiera salido, pero puntualmente un piloto de línea aérea tiene un entrenamiento y una capacidad de decisión y de juicio que le permite discriminar claramente cuándo salir y cuándo no. Los representantes de los pilotos de líneas aéreas brindaron datos concretos del accidente, entre los que se contaban la falta del funcionamiento del sistema BOR de Gualeguaychú. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas ratificó que minutos antes del accidente, el avión DC-9 de Austral pidió autorización para descender la altura. Fueron por lo menos 3 llamados. La torre de control de Ezeiza no contestó ninguno de ellos, poniendo en evidencia las fallas crónicas que tiene el sistema de comunicaciones. Vos no podés confiar en las comunicaciones acá. Sí, lo esencial. Vos acá viste comunicación. Vos no tenés comunicación, dejá de tener confiabilidad en el equipamiento. Vos tenés la cantidad de frecuencias necesarias acá. No. Bueno, yo hice el vicecomandante Campo, jefe de operaciones del aeropuerto, ¿no? ¿Por qué? Porque vos tenés que tener, y publicadas en las cartas correspondientes, una frecuencia de trabajo, 2 frecuencias de alternativa, una frecuencia de emergencia. ¿Dónde está todo eso? La Fuerza Aérea tiene la estructura y los medios como para poder efectuar los controles. Con respecto, para que veamos un caso concreto, el tema de la luz del avión de Austral, el tema de la luz de advertencia, no es correcto lo que usted está diciendo. No es obligatorio. Eso es gracioso, mire, le voy a explicar. Permítame. ¿Sabe la diferencia entre alarma e indicador? Por favor, permítame hablar. ¿Sabe la diferencia entre alarma e indicador? ¿Me permite? Yo le permito. Usted me acaba de decir que no es obligatoria. Yo le pregunto, ¿usted sabe la diferencia entre alarma e indicador? Sí. ¿Cuál es? Uno indica exactamente qué es lo que está ocurriendo y el otro, usted puede verificar que actúa bien el sistema. No, señor. Alarma es aquello que le llama la atención sobre una indicación. Yo no le puedo dar un reloj a usted y decirle, mire, úselo como despertador. Usted póngaselo al lado de la cama, mírelo toda la noche y a las 7 de la mañana se levanta. Eso no es una alarma o equivalente. Eso es lo que ustedes están diciendo. Ustedes están diciendo que uno tendría que volar mirando un amperímetro acá arriba. Está equivocado. Es ridículo. Concretamente el accidente, las causas fueron por problemas de mantenimiento de los aviones. En el caso de los accidentes del APA y Austral, que ustedes han investigado. El accidente de Austral fue por una serie de factores. Entre ellos, una inadecuada capacidad para controlar el avión ante determinados factores. Error de piloto. Como puede ser por algún tema en la cabina, el piloto estimó que estaba con mucha velocidad. Entonces, disminuyó la velocidad. Poca velocidad. Perdón. Tenía mucha velocidad para sacar los slots. Como no tenía el indicador, lo sacó para aumentar la sustentación. Porque estaba perdiendo velocidad. Exactamente. Bueno, usted dijo que tenía mucho. En la información, más allá de la parte técnica, la información que yo tenía en el caso de Austral era que concretamente había habido, no había un dispositivo que era reglamentario desde hacía unos cuantos años, una alarma que le permitiera al piloto saber a qué velocidad y altura iba. La alarma le llama la atención sobre que su velocímetro, el calefactor del velocímetro no está funcionando. Entonces no es confiable. Alarma llama la atención sobre una indicación. Bueno, la alarma, a través de esta luz, en ese momento no era obligatoria. Dice que cualquiera de los 2 métodos
pero tiene que haber uno de los dos. Alarma o equivalente. ¿Y había? Alarma. Y sí, estaba el amperímetro. El amperímetro no es equivalente a una alarma. No mientan más, por favor. Bueno, no es equivalente a una alarma.